bien, usted ya hizo una introducción, no solamente es un hábito el fumar, sino que es también una enfermedad, es una droga-dependencia que está generada socialmente, ¿no? Y después se transforma en una adicción. Fíjese, hábito, enfermedad, droga-dependencia, adicción, que esta adicción lleva después a una triple dependencia, ¿no es cierto? Una dependencia química-biológica, ya vamos a ver qué sustancia la produce, ¿no es cierto? Una dependencia social, generalmente se fuma a veces en grupo, en ciertas reuniones de ocio, tras cenas con amigos, a veces los adolescentes lo hacen por rebeldía interpretan que de una manera para manifestar madurez que a veces es mal entendida. Entonces esa es la dependencia social. Y después la dependencia psicológica, ¿no es cierto? Como una compañía, ¿no es cierto?, en todo tipo de situaciones, en la comida, en el café, hablar por teléfono. Entonces tiene ahí la triple dependencia: química, biológica, social y psicológica, ¿no es cierto? Sí. Doctor, es una adicción. Entonces, es una adicción porque tiene 4 características que yo señalo siempre en adicciones. Primero, la tolerancia, ¿no es cierto? Tienen que, como las drogas, cuando hablamos de drogas, ¿se acuerda? Que lo mismo, ¿no es cierto? Porque esto también es una adicción, ¿no es cierto? Como puede ser a drogas legales e ilegales, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Tolerancia porque fuman cada vez más para alcanzar el mismo placer. En segundo lugar, tiene una dependencia, ya dijimos, lo lleva a una dependencia, química, biológica, psicológica y social. Después eso lo lleva a un fumar compulsivo, así como, digamos, así como un comportamiento compulsivo, se fuma automáticamente. Y por último, porque es una adicción, porque tiene, cuando trata de dejarlo, tiene lo que se llama el síndrome de abstinencia, ¿no es cierto? Entonces la persona empieza a tener insomnio, ansiedad, temblores, cefalea, infinidad de manifestaciones que vuelve a querer fumar al respecto, ¿no? Siempre se dice que, bueno, para dejar de fumar, aquellos que están, ¿no?, en este camino, lo primero es tomar la decisión, ¿no? Como en toda adicción, ¿no? Tomar la decisión. Y para esa toma de decisión, ¿qué datos le podemos dar, ¿no? ¿Qué estadísticas le podemos dar para que refleje un poco la realidad? A ver si podemos dejar este mensaje, ¿no? Este mensaje estadístico en cierta manera, pero no para que la persona se asuste, porque el asustar, entrar en pánico no conduce a nada, sino que se informe y se concientice, y ya de por sí, al informarse, al concientizarse, puede iniciar en esa persona, ¿no es cierto?, un tratamiento de esta adicción. En primer lugar, fíjese que cada 6 segundos muere una persona en el mundo por el cigarrillo, en el mundo. Sí. Hay 2 millones de cáncer de pulmón directamente relacionados con el fumar, ¿no es cierto? En general mueren más de 6 millones de personas por año en el mundo por el tabaquismo. Y lo grave de todo esto es que son muertes evitables. En la Argentina, 50.000 personas en nuestro país. Y por ejemplo, en Estados Unidos, también 50.000 personas, pero no por acción directa del tabaco, sino por ser un fumador pasivo. Si yo estoy hablando con usted, está fumando, yo estoy siendo un fumador pasivo, ¿no es cierto? En general, en la Argentina se consumen, en promedio, unos 2.000 cigarrillos por habitante y por año. La incidencia de padecer un infarto de miocardio, acuérdense que en nuestro país las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte, ¿no es cierto? En general aumenta esta incidencia en el que fuma de 3 a 6 veces más. Le puedo dar más hechos contundentes para que quien esté escuchando pueda aconsejar a otro, quien tiene este hábito, enfermedad, esta dependencia, pueda iniciar una carrera de dejar el cigarrillo, ¿no es cierto? Cuando uno enciende un cigarrillo son miles de sustancias las que se liberan, 4.000 sustancias, de las cuales 43 son cancerígenas. Y si yo llego acá, ¿no es cierto?, y usted está fumando,
a veces se necesitan más de 14 días para que desaparezcan las partículas nocivas del ambiente. El fumador tiene en promedio muchos años menos de vida, así que fíjese que es muy importante tenerlo presente. Yo digo que las muertes que ocasiona el tabaco en la Argentina serían las mismas que si sucederían, ¿no es cierto?, estrellamientos de aviones con muerte de pasajero cada 3 días. Fíjese que, así que esto es muy importante. Doctor, habla de las sustancias, ¿no? Que son muchísimas. Cuando usted enciende un cigarrillo hay más de 4.000 sustancias, pero le dije que 43 son cancerígenas y muchas de ellas, después vamos a ver, están ya demostrado que pertenecen al tipo A, que son las que realmente producen el cáncer, ¿no? Y quien es médico y de haber de tantos años de ejercicio, le puedo decir que casi un 95% de los cánceres de pulmón se relacionan con el hábito del cigarrillo, y no solamente el cáncer de pulmón, otros cánceres también que ya vamos a hablar, ¿no? Ayer leí una noticia, ¿no?, vinculado a este tema. Voy a repetir un párrafo ahora, que justamente va en línea con lo que usted decía, ¿no?, de las sustancias que contiene el cigarrillo. Una de ellas es el cianuro de hidrógeno, que es una sustancia presente en los cigarrillos que se usa para la pena de muerte. Dice que el cianuro de hidrógeno es un químico potencialmente mortal que impide que el cuerpo use adecuadamente el oxígeno, lo que lleva a la muerte de la célula. La usaron los nazis en las cámaras de gas y todavía se utiliza para fabricar venenos para ratas. Esto está presente en el humo del tabaco. Claro. Así que bueno, es una de las tantas sustancias. Muy importante ese aporte, ¿no? Que bueno, se daba cuenta en el día de ayer, el cianuro de hidrógeno, bueno, también cianuro para tratar. De hidrógeno. Exacto. Muy bien. ¿No? Una de las sustancias, la que produce la adicción es la nicotina, ¿no es cierto? Pero no solamente produce la adicción, sino que va a producir acidez, va a producir, va a reducir la presión en el esófago, hay un esfínter que se llama esfínter esofágico inferior, entonces lo relaja, no hace que se contraiga, hay reflujo, por lo tanto, entonces al inhibir también al frenar la secreción pancreática y del bicarbonato, ¿no es cierto?, se retrasa la cicatrización de lo que uno podría tenerse en una úlcera, por ejemplo, retrasa muchísimo, ¿no es cierto? Con respecto a lo cardiovascular, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial, y usted sabe que si usted le hace a un paciente que fuma una cromatografía del pelo, va a encontrar ahí nicotina, ¿no es cierto? Se detecta en el cabello. Fíjense que sirve esto para conocer la exposición que tiene esta persona al cigarrillo. A su vez, ¿qué pasa? ¿Cuál es la intimidad? La nicotina acelera la producción de una sustancia, un neurotransmisor que hemos hablado con usted, que se llama dopamina, que es la que da esa sensación placentera. Pero cuando baja la dopamina, los fumadores vuelven a tener necesidad de volver a elevarla con otro cigarrillo. Fíjese que cómo está interactuando todo, ¿no es cierto?, a nivel cerebral a través de los neurotransmisores. Después usted mencionó muy bueno esto sería después, lo podría asociar la sustancia que usted dice al monóxido de carbono, pero antes están los alquitranes, que son los cancerígenos, ¿no es cierto?, y engloba son una gran cantidad de hidrocarburos. Usted tiene el benceno, el benzoapireno, el antraceno, la dimetilnitrosamina, el formaldehído, la beta-nastilamina, que es muy importante mencionarla, que está directamente relacionada con el cáncer de boca y de laringe. Yo siempre tengo a veces un mal recuerdo, una gran persona llamada Magra, ¿no es cierto?, que un señor que me ayudó mucho, junto con otros compañeros que me ayuda actualmente, como es el compañero Pelín Godoy, en la rehabilitación de los alcohólicos. Esta persona, Magra, una extraordinaria persona, siempre lo recordamos en las reuniones, bueno, dejó el hábito y la adicción al alcohol,
pero siguió fumando, no pudo, y terminó con un cáncer de laringe, me acuerdo clarito, ese hecho, una persona extraordinaria, vaya para él el recuerdo. Usted sabe que una persona, si yo siempre digo, no muere siempre cuando hay alguien que la recuerde, ¿no? Seguro. ¿Qué pasa con esta sustancia? Atacan un gen que se llama el P53. ¿Qué función tiene este gen? Fabrica proteínas que frenan, que controlan, ¿no es cierto?, el crecimiento celular. Al frenar a este gen, ¿qué pasa? Las células crecen alocadamente, como pasa en el cáncer, y se desarrolla el cáncer. Lógicamente que no es, el origen del cáncer es pluricausal, pero este es un factor, siempre dijimos, síntoma, desencadenante y el trastorno, ¿no es cierto? Entonces acá un desencadenante importante son estas sustancias cancerígenas, ¿no es cierto? Y después, bueno, como le dije, relacionado con el cáncer de laringe, de boca, de vejiga, ¿no es cierto? Bueno, y después relación con usted está otro de los gases, un tercer componente importante, es el famoso monóxido de carbono que hemos hablado en el invierno con respecto a los braseros, claro, que combustionan inadecuadamente. Bueno, este monóxido de carbono, que es un gas incoloro, inodoro, liberado por el fumar, lo diríamos así, desplaza al oxígeno del glóbulo, de la hemoglobina, del glóbulo rojo, y entonces tiene como por eso cuando tiene una anoxia, cuando va a correr a tomar un colectivo, le falta, porque no tiene el oxígeno suficiente, porque está desplazado por ese monóxido de carbono. Además, el monóxido de carbono no solamente viene solo, sino que le acompañan otros gases, ¿no es cierto? El óxido nitroso, el fenole, ácido fórmico, el cianhídrico, el que dice usted, y eso, todo el aparato bronquial tiene toda esa gran cañería, perdóneme la expresión, al oyente y a usted, tiene unos pelitos que es que hacen como una limpieza de los bronquios. ¿Y qué hacen estas sustancias? Lo destruyen, lo inhiben. Entonces se establecen las bronquitis crónicas, se agrava el asma, como hablamos la vez pasada, ¿no es cierto? Aparte de eso, se instala el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el enfisema, es decir, toda una cantidad de hechos que, le digo, de las muertes por cáncer, el 30% tiene una incidencia muy grande el cigarrillo, y que serían causas en cierta manera evitables. ¿Y cómo se evita, doctor? Para que ya. Y bueno, las soluciones, mejorando, haciendo una higiene ambiental, informando, concientizando, como está haciendo usted, como está haciendo la radio, respetar los derechos de los no fumadores, políticas adecuadas contra el consumo. ¿Se acuerda que en algún momento con usted, hace años que venimos diciendo de esta temática, poner algo en el atado de cigarrillo? Hemos hablado de la sal, todo, ¿no es cierto? Bueno, eso ha ayudado muchísimo, ¿no es cierto? Y bueno, pero es una lucha, en cuanto así, es muy difícil. Sí. Yo le digo que de cada 100 fumadores que intentan dejar el cigarrillo, 60 retoman el hábito a los 30 días, ¿no es cierto? Lo que pasa es que los medicamentos actuales que hay para esto no eliminan la idea de fumar, no la eliminan, pero ayudan a disminuir los síntomas de la abstinencia. Es como en el alcohol. Si usted consigue, o de la droga, vencer o neutralizar esos síntomas de la abstinencia, es probable que podamos lograr la abstención de alcohol o cigarrillo o droga en el paciente, ¿no es cierto? Y bueno, yo diría que hay infinidad de medicamentos que ayudan, ¿no es cierto? No son categóricos, pero por lo menos ayudan. Yo diría que, para ir concluyendo, yo le diría que hay más o menos 5 pasos para dejar el cigarrillo, entre otras, aparte de lo medicamentoso, para la cuestión en cuanto a la conducta que debe adoptar la persona que padece esta afección. Primero, yo diría que busque un motivo. Habría mucho más para hablar, pero sabemos que el tiempo no es medio tiránico en la radio. Entonces, primero, busque un motivo para dejar de fumar.
¿no es cierto? Puede ser mejorar la salud de los hijos, la calidad de vida, prevenir enfermedades como el cáncer, el enfisema, el infarto, como le decía, ahorrar dinero. También. Hoy en día está como... Los bolsillos están medio... Como 50 pesos. Creo que está, 50 vale. Creo que está por allí. Bueno, en segundo lugar, hay que identificar las situaciones difíciles que lo ponen en riesgo de volver a fumar, ¿no es cierto? Entonces hay que evitar, por ejemplo, estar con otros fumadores, encontrarse bajo presión o en un problema, sentirse triste o frustrado, tomar alcohol o café, mirar TV, ¿no es cierto? Al manejar, al terminar de comer, estar en fiestas, reuniones con amigos que tienen ese hábito, ¿no es cierto? Yo diría, y en tercer lugar, esto lo lleva al estrés, por lo tanto, evitar el estrés. Claro. Evitar el estrés. Claro, hay muchas cosas que se pueden hacer. Cuando esté estresado, realice actividad física, eso libera endorfina, practique técnicas de relajación, propóngase hacer algo placentero diariamente. Y en quinto lugar, ponga una fecha para dejar de fumar y hágalo súbitamente. No se puede bajar de a poco, no es efectivo, porque como tiene una dependencia, cuando usted fumó le va a pedir más, es como el alcohol, no hay ni que probarlo, aunque haya alcohol en un bombón, ¿no es cierto? Tirar los ceniceros, cigarrillos, si usted lo guardó, por algo será, ¿no es cierto? Crear un clima libre de humo. Acuérdense que las embarazadas que están en un ambiente de humo a veces tienen partos prematuros, muerte infantil los chicos, neurotoxicidad en el futuro ser que después le va a dar trastorno en el comportamiento, evitar estar con fumadores, recordar que un solo cigarrillo puede arruinar el programa, como yo le dije, ¿no es cierto? Ocupar áreas que para no fumadores donde quiera que vaya, son consejos que, digamos, pueden ayudarle, ¿no es cierto? Otra de las cosas otro punto, hay que buscar estrategia para los momentos difíciles. Un hábito es algo que se repite automáticamente, como yo le decía hoy, un aspecto de la adicción, el comportamiento del fumar compulsivo, ¿no es cierto? ¿Sabe? Si uno fuma, ¿cuántos cigarrillos fuma al día? Por ejemplo, una persona que fuma 20 cigarrillos por día, durante 15 años, fumó 109.500 cigarrillos. Cada uno implica más o menos, estuve viendo yo, unas 10 pitadas. Así que llevó su mano a la boca 1.095.000 veces. Así que así que poniendo en práctica, ¿no es cierto? Cambiando la conducta, informándose, concientizándose, el medicamento que ayuda, más todos estos consejos, creo que podemos hacer algo. La tarea no es fácil, no es difícil, se puede hacer mucho por este hábito, adicción, enfermedad, que nos produce muerte que serían evitables. Sin duda, ¿no? Y bueno, a raíz de todo esto también van surgiendo distintas alternativas, ¿no? En cuanto al tratamiento, están de aquellos que a través de la hipnosis dicen que hacen dejar de fumar. No sirve para nada. Eso no sirve para nada. No. Puede ser que a veces el placebo, que se llama, a veces uno se impacta. Yo he tenido, le cuento para un gran amigo, ¿no es cierto?, que era muy alcohólico, ¿no es cierto? Y habíamos hecho con la hija, que ahora no vive más en Chacabuco, siempre llama para saludar, vive en Liniers, y habíamos hecho lo posible y lo imposible, te estoy hablando de muchos años atrás, ¿no? Sí. Para que dejara de beber. Nos habíamos mandado a otros lugares, había hecho todo lo que usted quiera, desde el sapo, curanderos, etc. Bueno, un día entro en la sala, estaba en la primer cama, el hombre era panadero, era ayudante, trabajaba en una panadería. Veo así, ¿qué te pasa? No voy a dar el nombre. Pero, doctor, dice, vomitaba sangre y
iba de cuerpo con sangre porque el alcohol a veces produce una gastritis hemorrágica. ¿Y qué? Bueno, ¿sabe qué? Ese hecho lo impactó tanto que no tomó nunca más alcohol. ¿Ve? Ahí tiene. Así que ni el hospital de clínica, ni el doctor Coronel, ni el SAMU, ni nada pudo hacer nada con él. Ese hecho lo impactó. A veces pasa esto en el cigarrillo. Un amigo, un cáncer de pulmón, lo impactó tanto, tuvo un infarto. Ese hecho impacta tanto en su conciencia que hace que ponga en movimiento la voluntad, como quien dice, aunque con la voluntad solo no sirve, sino todo, pero es un factor importante. Hay mucho para hablar de esto. Seguro, bueno, doctor. Hemos recordado entonces el día 31 de mayo, ayer, el Día Mundial sin tabaco.